La semana pasada estuvimos charlando con el director de UTU, con Juan Pereira, acerca de reclamos que hacía el gremio, ¿sí?, de UTU acerca de la eliminación de carreras técnicas, lo que puede llegar a afectar a miles de estudiantes, el tema de el comienzo de cursos y la elección de las horas docentes. Y hoy tenemos el gusto de recibir aquí en Buen Día a Mabel Mayo, ella es presidenta de AFUTU, Asociación de Funcionarios de la Universidad del Trabajo del Uruguay, un poco para tener la otra campana de la situación. Sí, yo escuchaba atentamente a los compañeros y uno ya empieza combatiendo ciertos discursos dolorosos porque el compañero decía, hay que ver las dos campanas, ¿no? Y decían, el franco deterioro del sistema educativo. Para nosotros es doloroso ese discurso del franco deterioro porque es como que los educadores estamos en absoluto deterioro y no escuchamos a veces cuáles son las razones y a veces quizá no se sepa todo lo que hace la UTU y todo lo que enseña la UTU. Entonces cuando se dice ligeramente que estamos en deterioro o se escucha de que bueno, qué horrible que los trabajadores se movilicen, cuando el derecho a movilizarse es un derecho instalado por la Constitución y los trabajadores tenemos derecho a movilizarnos y por suerte hace muchos años que tenemos ese derecho y no volverán, espero, esos oscuros años donde no había derecho a movilizarse. Espero, ¿no?, que no vuelvan. Y bueno, sí, la educación está en crisis como está en crisis la prensa, como está en crisis millones de cosas, ¿verdad? Todos estamos en crisis y todos queremos mejorar, ¿verdad? Por eso a veces decimos franco deterioro, es medio doloroso, pero bueno. Pero ya que tú estás haciendo esa apreciación, yo quiero aclarar algunas cosas. O sea, cuando uno dice franco deterioro es porque, digo, en los últimos años hay cantidad de pruebas que demuestran... El gobierno de Mujica le dio muchísimo dinero a la UTU y la levantó como ningún gobierno, pero mucho más que Tabaré. Yo lo que quiero decir con esto de franco deterioro es a raíz de las distintas pruebas que se hacen donde realmente se ve que, por ejemplo, la capacidad de autocrítica, la capacidad de análisis de capacidad lectora de los chicos y otras cosas han ido bajando. Sí. Y yo obviamente no culpo a los trabajadores, o sea, cuando hablamos de esto es multicausal. Sí, también, ¿no? Es algo un tema multicausal. Mundial. No, quiero aclararlo porque no quede como que yo estoy contra los docentes, como los docentes que son responsables de esto. Hay como discursos instalados, ¿viste? Sí, bueno, entre los trolls de los correos, se instalan producto de una realidad. Claro. Y tampoco cuestiono las movilizaciones, que es un derecho adquirido, pero como decía hoy, los derechos de uno terminan donde empiezan los demás, y ahí siempre es el fino, ¿no? El fino hilito, pero para nada lo cuestiono. Lo que tienen los bancos es que tienen ese derecho a movilizarse, y bueno, uno tiene que ir al Banco República y ver que son 3 funcionarios para... Bueno, pero cobran 16 sueldos al año también, sí, y no todos lo cobramos. Por suerte habrá sido por la movilización que ellos hicieron, y la suerte, y hay que tratar de ganar como ellos. Igualar para arriba y no igualar para abajo. Hay que igualar para arriba y no igualar para abajo. Muy bien. Entonces lo que yo quería plantear es justamente eso, ese discurso instalado en contra de los docentes a través de los trolls, de las redes, a través de decir que los docentes... Porque además los docentes somos personas muy afortunadas porque trabajamos en lo que nos gusta. Exacto. A mí me encanta ser docente. Personalmente he sufrido ataques. Ahora justamente iba a ir a decirle a Bianchi que en mi último informe tuve un 99% de asistencia. Perdí un punto del año pasado que tuve 100. O sea que voy a hablar con este muchacho del Canal 12 también. Y bueno, y nos pasó ahora con este nuevo plan que largó Pereira y la gente de la dirección, este FPV nuevo que es maravilloso, que en Maldonado, por ejemplo, al dejar a los chiquilines de 12 años afuera de este plan, el SEC Maldonado Nuevo, que si ustedes entran a googlear, el SEC Maldonado Nuevo, que está en una zona súper pobre de Maldonado, porque Maldonado no es solo Punta del Este, que ustedes entran y ven audiovisuales, huerta, o sea, era... Es el curso de apoyo a la comunidad. Eso, porque recordemos, porque hay que explicarle a la gente. Centro de Educación Comunitaria, que se cambió por otro. Eso fue lo que nos explicó Pereira, que en realidad va a... bueno, no se anotó nadie. En paralelo, espera. Va en paralelo con lo que sería la educación formal, ¿no? Que sería como un adicional. Son chiquilines que tienen serios problemas socioemocionales, educativos, que a veces hay que enseñarles a que estén sentados en un lugar 3 o 4 horas, ¿verdad? Sí. O sea, son situaciones muy complejas. Esos chiquines se les sacaron esos cursos y ahora no se anotó nadie. No se pudieron anotar. ¿Pero pueden ir al otro, al que se ofrece? No quieren, no les interesa. Ah, pero no es un tema que la institución... les interesa porque no son cursos para ellos. Entonces vos tenés que tratar de hacer cursos que a ellos les interesen. ¿Qué cursos habían y qué cursos se instalan ahora? Eran cursos, por ejemplo, tenían muchos audiovisuales, tenían huertas,
tenían cosas como filosofía, que yo una vez discutiendo una bipartita con Sí, Pereira, que él no tenía difícil idea. que se interesen por filosofía. No, pero vos sabés ¿sí? que le trabajaba en el tema de cómo razonar. Una Ok. filosofía Algo adaptada que hace a tanta ellos falta. cómo razonar. Exacto, algo que hace mucha falta en la a sociedad. todo. A mí me Sí. haría falta pila porque Sí. yo soy de filosofía, de literatura, me cuesta razonar a veces. Soy muy volada. Entonces a veces me cuesta. Entonces, cuando yo le decía a Pereira que tenía mucha filosofía y mucho audiovisual, él decía que eran cursos caros, porque tenían a veces 2 docentes frente a 10 alumnos. Y en la educación no hay nada caro. Porque si yo dejo chiquilines sin estudiar, el Estado termina gastando en cárceles. Porque ¿Y ahora, Pero él- qué cursos que tenés? nada, ¿Y no ahora? quedaron sin Porque nada él los sostiene chiquilines. que toda esa gente se puede reubicar en otros Pero cursos. si Eso no fue se lo que anotan. eso fue bueno, pero ya no es un tema de la institución ofrece, pero si la gente no se No, anota... no, pero vos ofreces algo que el chiquilín no está interesado, le sacás lo que al chiquilín le interesa. Vos, la educación no es el mercado de oferta y demanda. Vos tenés que agarrar y estar lo que está. Si está funcionando, ¿por qué lo sacás? Porque es caro. No podés sacar algo que está ¿Y qué se funcionando. ofrece ahora que no genera Y el interés? FPV desmejorado, por ejemplo, al FPV se le sacaron varias asignaturas. Por ejemplo, se le sacó soldadura. Mucha gente de soldadura se quedó sin pero trabajo. ¿qué hay ahora? ¿Qué Un incluye? FPV mejorado, ¿Qué FPV mejora? reformulado. Claro, No, reformulado, mejorado, pero ¿con qué reformulado. materias no se ofrece? Con las nada? mismas materias, no, Las con las mismas materias que tenía el FPV, lengua, inglés, matemática, Sí. algún taller, menos algunos talleres, por ejemplo, soldadura no tiene, No. y a partir de los 14. Entonces, los que salen de la escuela con 12 años quedan ahí en un stand-by. Tiene que esperar hasta los 14 Claro, para porque poder ingresar. El que quiera hacer la UTU, yo tengo más horas de secundaria que la UTU. El que quiera hacer la UTU, no quiere hacer secundaria. Porque el que hace secundaria tiene en realidad la visión de hacer carrera terciaria. Y si vos querés hacer la UTU, querés hacer la UTU. Si vos querés estudiar panadería, querés estudiar Y panadería. además de No querés hacer soldadura, la ¿qué más se sacó? UTU. Bueno, en realidad este año fue tremendo. Ahí, bueno, me refiero a ese personalmente centro, ¿no? yo Por perdí horas este año, tengo 13 horas menos, no sé cómo voy a hacer para sobrevivir, pero perdí. Pero se perdió panadería, se perdió serigrafía, se perdió prevencionista, se perdieron horas de español, se perdieron horas de inglés, se perdió de todo. O sea, hay una orden de rebajar horas por ahorro, nada más como hubo hace 2 años en secundaria. Y bueno, hay una orden de ahorrar, que no viene de Pereira, evidentemente, que viene más arriba. Y en el caso de soldadura de Maldonado, por ejemplo, ¿cuántos se inscribían? Soldaduras acá en Montevideo, no, en pero la ya volviendo escuela a Maldonado, mecánica. porque ya me quedé enganchado con Maldonado porque estamos hablando de Y un son 3 contexto grupos que se vulnerable. perdieron. 3 grupos de soldadura. El SEC Maldonado no abrió. No abrió. Sí, había un FPV en ese lugar. Porque Sí. él le dice que los SEC siguen, pero los SEC no siguen. Sigue el nombre SEC, pero ahora hay FPV. FPV. Ahora, él comentaba que, por ejemplo, en algunos lugares del interior, por ejemplo, Rocha, que pedían mucho el área de gastronomía, pero el último uni salía a las 5 de la tarde y que no había Lascano, docente. eso era de Lascano, ¿Te eso era Lascano era, sí. Lascano. Sí, bueno, sí. Que no había ningún docente que quisiera ir a dar clases, que había como un déficit por un tema territorial, Bueno, ¿no? entonces cambia los horarios, no dejes sin curso, ¿entendés? Cambia el horario y ponelo en otro horario. Fíjate que en 33 perdimos 2 adscriptos, en 33, imagínate cuántos adscriptos pagan en 33. Y esos adscriptos lo que hacía, uno de los que se perdió, era una escuela especial con niños con dificultades motrices, y el adscripto lo que hacía era acercar a los chiquines que los venía a buscar un ómnibus del MIDES, para un ómnibus del BPS que los venía a buscar para llevarlo, y los acercaba. Ese adscrito lo sacaron para esos centros especializados de que ellos hablan tanto, que son como cáscaras vacías porque no tienen ni siquiera gente, y que los están haciendo con funcionarios que sacan de otras UTUs. O sea, ellos no nombran, sacan y ponen esos centros especializados. Sacaron esos adscritos, y además está al lado humano. Nosotros tenemos compañeros con presión alta, con depresión. ¿Vos sabés lo que es llegar a un momento de tu vida que vas a elegir horas y no tenés horas? Estas idas y venidas. Pero si Ayer, no hay por demanda, ejemplo, pero si no hay demanda, no ¿cómo entiendo. no va a haber demanda? Si hay 3 Y personas vos que andá al quieren. ITS ahora y fíjate la cola de chiquilines Bueno, que hay. no fue lo que dijo. Bueno, sí. Andá al ITS. Ahora tuvimos que pedir. Habían cerrado la agenda web hace 3 días. Él Cerrar dijo- la él agenda dijo- web, se armó tremendo lío. Entonces, ¿cuál fue la solución? Bueno, que vayan a la puerta a anotarse. Ayer voy al ITS, cola de gente anotada. Le dije, pero no es la solución, porque el que se anotó en la agenda web va a ir a la puerta y va a ver que le quitaron el lugar, el que se anotó. Hay un Tenés que seguir con la porcentaje- agenda Y no web. la atenderán primero el de la agenda Pero web y pierde- después Tiene hay que tener la pero escuela, pierde la información que está en la agenda el que web. se ingresó en la agenda web, ¿pierde el lugar? Y tiene que tener la escuela la información de que se anotó en la agenda web. El otro día me llamó un chiquilín, un alumno, se ve, escuchó en la prensa, no sé qué la prensa, que estaba queriendo armar, que no está bueno. O sea, me encanta la onda del gurí, que le mete para adelante y todo. El chiquilín quiere estudiar chapa. Entonces el botija fue, llamó al sindicato, pidió para hablar para mi teléfono y me llama, me dice, yo quiero armar un grupo de chapa y estoy juntando chiquilines en Flor de Maroñas donde yo trabajo.
Y fue juntando chiquilines, tenía 10 chiquilines, pero tenía que juntar 20 para un grupo de chapa, que tampoco puede tener 20 en un grupo de chapa. Y fue hablando con uno y con otro, yo al final terminé hablando con el director de Flor Maroño, que es una persona muy bien, hablé con el inspector de chapa y fue juntando gente hasta que armó. Ahora, ¿ese es el papel de un alumno, ponerse a juntar gente para armar un grupo? ¿O ese no es el papel del Estado, abrir el grupo y que la gente vaya y se anote? O sea, esto no es un mercado. Es una cosa que hablamos justamente de Martín, hablaba de acerca de algunas profesiones que en realidad no estaban teniendo como el marketing que deberían tener y la utilidad que le dan a la sociedad, las típicas. El mecánico automotriz, el carpintero, el sanitario, que en realidad son necesarias. profesiones de primerísima necesidad para todos. Yo soy profesor de literatura, está lleno, profesor. Bueno. El psicólogo está lleno. Y decía, justamente Martín le reclamaba al director de UTU el poco marketing que tiene todo eso. Vos me estás hablando de otro rubro y de otra profesión. El poco marketing que tiene para decir, aquí estamos, esto es lo que se ofrece, ¿no? Pero lo ofrecen las escuelas privadas. Lo ofrece la UCI, lo ofrece Don Bosco. Por ejemplo, en el ITS cerraron el bachillerato de deporte nacional y Peñarol lo están enseñando. Entonces, viste, hay algo ahí que no funciona. Vos cerrás cosas en lo público y lo abrís en lo privado. Claro, a veces, ¿qué pasa? Digo, yo soy, por ejemplo, muy partidario siempre de la descentralización y tratar de que todo tipo de servicio, sea educativo, salud, se traslade a todos lados para que todo el mundo tenga accesibilidad. Ahora también lo que pasa a veces con la demanda, claro, yo desconozco las demandas en las distintas profesiones, pero a veces si vos tenés una escuela donde se te anotan 2 para un curso y eso implica horas, capaz que lo que hay que, bueno, lamentablemente ahí capaz que tenés que, lo importante es que se mantengan todas las profesiones, capaz que a veces ante el bajo requerimiento en un lugar, bueno, tenés que terminar focalizándolo en un centro solo, en otro lugar quizás un poco más distante. El tema es que esté todo presente. Pero además educativo no es educativo, pero social no se puede abrir en una periferia, capaz que un curso no se van a anotar 2. Digo, tienen derecho a estudiar, pero bueno, capaz que tienen que movilizarse a otra zona de Montevideo. Pero el mensaje se van a movilizar. Yo trabajo en el liceo. Por eso, pero digo, ahí está el balance, ¿no? Yo trabajo en el liceo de Soca, que hay una UTU. Imagínate, la UTU de bueno, Soca es así. Soca, claro, Soca, es así, claro. la UTU de Soca. Cerraron grupos en la UTU de Soca porque eran pocos chiquilines. Esos chiquilines que están en una situación social bastante compleja no van a ir a Atlántida. No van a ir a Atlántida, se van a quedar en la calle, en la plaza. A veces la educación no es solo lo formativo, también es lo social. Sí, no, obvio. ¿Viste? Entonces, ¿es tanto el gasto en este país que somos 3 millones? No es tanto el gasto. O sea, no es que, ay, no, pero estamos gastando. Nosotros tenemos una caja militar que da pero déficit si tú abrís constantemente un grupo, y no la tocamos. Abrís un grupo en Soca, por ejemplo, abrís un grupo en Soca, para 2 alumnos. No, 2 no hay. Es un ejemplo que te doy. Digo, obviamente que las horas docentes para ese grupo son bajas, porque tampoco requiere. Y hay docentes que te vayan a Soca, por ejemplo, por 2 horas o por semanales o por. Fue tal el recorte este año que los docentes que iban a Soca este año se quedaron sin horas porque vino gente de Las Piedras a tomar a Soca. Me comentaba una compañera que no vive en Soca, que vive en Cuchilla. Imagínate que también viaja, ¿no? Sí, porque viene de ahí, viene Capilla Sella, viene gente a trabajar a Soca, todas esas horas. Yo hace años que trabajo en Soca. Y ella me dijo, no pude tomar en Soca porque vino una de Las Piedras. Claro, la gente toma, no sabe ni lo que toma por la desesperación. Entonces vino de Soca, de Las Piedras a Soca, imagínate, debe hacer un recorrido. Yo, por ejemplo, no tengo coche, ando en ómnibus. Esta mujer yo pienso que ustedes tienen que tomar 2 ómnibus para llegar, decís vos. Ahora, la elección, yo sé que no te gusta que hable uno de que es algo que viene de antes. El tema de la elección de horas es histórico, ¿no? Es perverso. Porque no es de ahora, es de siempre. Todos los años desde que tengo uso de razón. Viene medio atrasado el tema también. Si se atrasa, pueden no llegar a cobrar sueldo, ¿no? Ayer hubo elección y casi seguro que se suspende de vuelta. ¿Por qué? Porque hubo un error administrativo en la dirección. Nosotros tenemos 48 horas de plazo antes para publicar, para que la gente tenga tiempo de enterarse. Hubo un error y la publicaron 24 horas antes. Hubo gente que no se enteró y fue impugnó. La gente ayer estaba como loca porque volvió a elegir y parece que se echa todo para atrás de vuelta. Imagínate. Tenés que empezar de nuevo con todo. A ver, ¿cuánto va a afectar esta ida y vuelta de horas, que no es nuevo? Para el inicio del 7 de marzo estamos a 2 semanas, 3 semanas. ¿Cuánto puede llegar a afectar? También te consulto en cuanto hay un número de pérdidas, digamos, en comparación con años de, bueno, el año pasado se inscribieron 100, este año se inscribieron 50 por la pérdida de cupos, o no se está notando ese número. Horas perdidas hasta ahora, llevamos cerca de 9.000 horas de clase. O sea, y ahora en este momento hay muchas asignaturas que no tienen horas. Por ejemplo, los WAL
Los WAL no tienen horas, las educadoras no tienen horas, inglés y español siguen penando, porque ¿qué pasa? Además nosotros tenemos ese sistema de anotarse para los horarios. Si vos vas llegando tarde, te tocan los peores horarios. Y como vos tenés pocas horas, tenés 4 o 5 liceos o escuelas que corres de un lado al otro, entonces te tocan los peores horarios, vos vas de un lado. O sea, ser profesor, ser docente es como una población de riesgo. Corres de un lado al otro, vas pa. Sí, sí. Es para mí completar es la mejor profesión del mundo. Pero sí, realmente... pero ya sabemos que hay maestros que trabajan en una escuela en un lado, después se van al otro, Los docentes. maestros no tienen suerte que tienen dos, ¿no? Todo el mundo, pasan la salud, pasan todos lados. Sí, ¿no? sí. Salvo algunos que tengan un cargo fijo Claro, con altos claro. sueldos. Claro, pero vos tenés que estar bien, ¿viste? Cuando No, entras, obvio. yo siempre le digo a En los una clase chiquilines, también. cuando cruzás la puerta tenés que estar en la mejor onda, Claro. porque los chinos no tienen la culpa de que vos estés como loco corriendo todo el tiempo. Y claro, y evidentemente que hay gente que tiene menos, que no tiene horas. Cuando ahora. tú decís Sí. horas perdidas, ¿quiere decir que son horas que no se van a dar más? ¿O dado Ahora esta se está problemática, levantando algo. o esta problemática administrativa lleva a que todavía no se haya habilitado la elección? Porque no es lo mismo que se pierda, digo, Ahora está no hay planillado. más, a que todavía, dado toda esta No. situación, no se han elegido. En estos días estamos en planillado. Ah, ok. El planillado significa que hay grupos que se van a levantar. Por ahora, de los grupos viene un porcentaje de 50% se está levantando. Bien. El otro 50% va a quedar. Algunos no hubo inscripción, evidentemente, no hay inscripción, no se levanta, no vas a inventar. El año pasado, cuando Gabito hablaba de los famosos grupos fantasma, habló de 17 grupos. Por supuesto que no tienen que existir grupos fantasma, sería Claro. una deshonestidad trabajar Claro. sin alumnos. Claro, Sí, sí, regalar- sí. regalar Evidentemente sueldo. una falta de ética que no es culpa del docente, es No. culpa del error administrativo. Obvio, Si vamos sí. Yo también... si voy a un grupo y no tengo alumnos, me muero de la desesperación. Claro. No voy a estar todo el año mirando el techo, ¿no? Sí, claro. Me pongo a barrer, no sé lo que hago. Sí. Pero eran 17, en cientos y cientos no. Pero este año no. ¿Todavía? Sí. Mabel, se habla bueno de la baja de horas, de la baja de cupos, de la baja de clases, pero ¿a qué cursos, con ustedes me imagino que en instancias de diálogos, a qué cursos se intenta potenciar? Digamos, esto sí, está la oferta de ustedes que diga, no, esto no puede faltar porque justamente hay que potenciar a estos chicos, hay que buscarlos de otra manera. ¿Está ese ofrecimiento de parte de ustedes también? En realidad, viste que es difícil porque todos los docentes piensan que sus cursos son los importantes, ¿no? Es difícil porque la UTU lo que tiene de bueno que además de darte toda la parte técnica, te da la parte teórica, ¿no? Es lo que tiene de bueno que te lo diferencia, por ejemplo, de una escuela privada que te da solo el taller. Porque la UTU te da el taller, pero también tenés talleres de filosofía, tenés literatura, tenés idioma español. Pero bueno, evidentemente que el buque insignia de la UTU son los talleres. Los talleres son los más importantes. Pero el taller tiene que ser acompañado también de una educación, aparte que una educación que te dé. Por ejemplo, los WAL. Nosotros tenemos, y eso es único en América, que son los alfabetizadores laborales. Que ese alfabetizador laboral se le cambió. Gracias a estos cambios que se hizo en la educación, se le cambió el perfil. El WAL es el alfabetizador laboral que le enseña al chiquilín todo lo que son sus derechos laborales. Cuando vos vas al mercado laboral, estos son tus derechos y estas son tus obligaciones. Para que después no seas carne de cañón de cualquier negrero que te agarre. Y bueno, sos un chiquilín, recién saliste de la UTU, bueno, te voy a explotar así. Bueno, eso es... Con una base en derecho laboral, digamos, Claro, para le estar enseñan preparado y para poder manejar con tu empleador. Ponele. Enfrentarte al mercado laboral. Esos compañeros que por lo general son sociólogos, porque hay gente con educación terciaria en la UTU, mucha gente con educación terciaria. Esos compañeros, hace un tiempo, una autoridad media de la educación de este gobierno salió a decir que estaban formando dirigentes sindicales. O sea, una cosa que parecía de la época de la Edad Media, este hombre lo que salió a decir cualquier pavada. No solo que no estaban formando dirigentes, simplemente, ¿qué pasó? Y bueno, se le fue cambiando el perfil y ahora son casi como educadores. La verdad, le quedó ahí. Ahora se llaman PES. Se le puso se llama PES, que es, no sé, acompañamiento, un nombre raro. Eso se terminó. Pero ese tipo de cosas son únicas en la UTU, como son los educadores que van acompañando para que el chiquilín no deje. Sí, un referente. Una chiquita. En el periodo anterior, ¿sentías que estaba mejor? Y el periodo de Mujica fue el periodo levante de la UTU. O sea, ahí donde se puso muchísimo dinero la UTU. Pero la UTU igual está desaprovechada. El ITS que está la otra vez hablábamos con el director del ITS, el ITS que está en General Flores y propio, tiene un radar, tiene un equipamiento que está utilizado por no me acuerdo qué rama del ejército, si fuera naval, no te digo, te miento, que tiene radares, que tiene una cantidad de equipamiento de última generación.
que está desaprovechado. Está ¿viste? desaprovechado. Pero Bueno, además todo lo que hace, ¿no? Mabel, tenemos que cortar por un tema de tiempo nada más. Sí, Te sí. agradecemos mucho que hayas venido Perdón el golpe en el pecho, pero viste que yo soy un... No, está bien, cada uno defiende eso. No, pero que quede claro que No, no fue... igual no fue contra cuando nosotros hablamos Yo de la defiendo la educación pública y No, la eso agenda. sí, Todo, pero cuando pero- nosotros hablamos sí, de la banca oficial y todo, también hablamos de los derechos de gente muy Claro. pobre que está necesitando un peso para arrancar el mes. Ojo, tampoco es Ahora, que... ¿qué medida pueden hacer sí. los compañeros si no hay nada del otro lado? Vamos a ver qué pasa, pero yo tengo a mi papá que es jubilado y si no le entra a la jubilación ahora, al principio... Mirá que hace años que la vienen Viste, peleando. los sí, compañeros. hace años. Hace años. que Sí, la vienen pero las peleando. nuestras, pero el Y mío bueno, también. ¿cómo? Viste, es difícil, te digo. Hay que reunirse ver con las AEBU dos. y darle la idea entonces qué hace. Va, O si no, que sea solo a partir de la gente que gana como Fabler, que le corten los cheques y nada más. Entonces ahí son poquitos. Bueno, ¿No? Bueno. No tenemos que suerte con Sí. la negociación, a ver qué pasa. Muchísimas gracias. Seguimos atentos a ver qué pasa Chao, con la gente de Rosana. UTU. Chao, Chao, chao. gracias, Mabel.